con 45 minutos. 5 con 45 minutos. Hoy estamos obviamente preparados de las mejores vibras, bañados con el mejor poder. Y ese poder es el de arriba. Gracias. Un abrazo para todos donde estén. Con cariño de parte de este equipo, de este humilde equipo, reciban un buenos días y una fuerza. Esa fuerza motivadora que nos llevará por los caminos del bien, haciendo siempre el bien. Como dice el viejo dicho, haz el bien sin mirar a quién. Y aquí estamos llegando. Gracias a Dios, gracias a ustedes por abrirnos las puertas de su hogar. Si están en camita, quédense tranquilos, no se me desespere, porque está recién desprendiendo la mañana, recién despuntando la mañana para emprender cosas mayores, cosas mejores. Buenos días, su amiga Mayra Montaño, más conocida como La Bombón, aquí para informar a mi estilo, y como yo sé humildemente que le gusta a muchos de ustedes, y eso me halaga, sinceramente me halaga y me ayuda y me empuja a seguir adelante, me empuja, me emprende. Ustedes son el motor, ese motor que a veces parece que quiere cascabelear, pero ustedes se meten y me dicen, dale bombón que sí puede, dale bombón, dele, mija, dele, y aquí estoy. Pero hay alguien que me dice, una voz todos los días me dice, tú puedes, no te dejes vencer, ni te dejes matar el pájaro en las manos. Aquí estamos queriendo conquistar el mundo antes que el mundo nos conquiste a nosotros. Y para conquistar el mundo se necesita un compañero. Y ese compañero se llama en esta mañana Jorgito Salazar Villasagua. El último de los mohicanos de allá. ¿Cómo que se llamaba tu papi? Roberto. Don Roberto. No me preguntes quién es Roberto, porque después yo te digo la respuesta. Mi querido Jorgito, buenos días. Mayrita, buenos días. Un gusto Qué verle. guapo. Son sus reflejos, Mayrita. Parece que se va al cementerio, ¿no? No. Cuando venga la gente así vestida no. de negro, parece, sí, o es muñeco de torta, o se va a casar, o se va a algún entierro, a un velorio. No, gracias a Dios no, espero no. Buenos días, amables televidentes, bendiciones, fuerte abrazo. Usted hablaba, ¿no?, de que vamos a conquistar el mundo, somos dos, nos parecemos a esos dibujitos de aquellos ratoncitos que querían conquistar el mundo. Nosotros queremos conquistar, sí, el corazón de nuestros amables televidentes a través de la más completa información acá en el Despertar de la Noticia. Hoy estamos martes 5 de mayo de 2020, martes 2x1. Sí, doble de bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias a Dios por habernos regalado un día más de vida, y recuerde que todo lo puede en Cristo, que lo fortalece. Amén. Y los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas. Mayrita, tenemos los titulares, ¿no? Amén, sí. Vamos con los titulares para que usted sepa. Adelante. Presidente Lenín Moreno, mediante decreto, dispuso que Jorge Guatet, quien figuraba como titular de la Fuerza de Tarea Conjunta, pase a desempeñar las labores de presidente del directorio del IES. 43 funcionarios de salud han muerto por COVID-19, así lo informó el ministro Juan Carlos Ceballos. Concluyó el primer debate de ley de apoyo humanitario. La norma deberá regresar a la Comisión de Desarrollo. Instituciones del Estado investigan compra de bolsas para embalar cadáveres, tras denuncias que señalan un presunto sobreprecio en el hospital de Seiros. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro volvió a promover el desconfinamiento. Así empezamos. Este lunes 4 de mayo, desde el Ejecutivo se emitieron 3 decretos presidenciales. Uno de ellos dispone que Jorge Guatet, quien figura como titular de la Fuerza de Tarea Conjunta, pase a desempeñar las labores de presidente del directorio del IES. Así es, Jorge Guatet pasará a formar parte del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en calidad de presidente.
La decisión fue sentada mediante el decreto ejecutivo 1031. En el mismo también se aceptó la renuncia de Paul Granda a dicho cargo. En tal razón, el decreto ejecutivo 1032, en un único artículo, dio por terminada la delegación de Jorge Guatted y designar al titular de la cartera de Agricultura y Ganadería como delegado permanente del presidente de la República al directorio de Ban Ecuador, es decir, a Javier Lazo. De otra parte, en el decreto ejecutivo 1030, emitido este mismo lunes, se estableció que los contribuyentes sujetos al RICE podrán pagar las cuotas correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo del año en curso durante los meses de junio, julio y agosto de 2020. De igual forma, el impuesto anual sobre el vencimiento de vehículos motorizados cuyo vencimiento corresponde a los meses de marzo y abril podrán hacerlo hasta el mes de junio de 2020, esto a quienes adeudaron en marzo, y hasta el mes de julio los que adeudaron en abril. Informó Javier Rosero. 5 de la mañana con 50 minutos, 5 de la mañana con 50 minutos, y como dijo ahorita Salazar, claro, hoy estamos martes, 2 por 1, martes loco, pero más loco que martes, pero ya olvidémonos de eso. Hoy es un martes normalmente, un martes a secas. Bueno, pues, y cambiamos de tema, y póngale atención, póngale cuidado. Varias instituciones del Estado investigan la compra pública del Hospital Los Ceibos de Guayaquil de bolsas para embalar cadáveres tras denuncias que señalan un presunto sobreprecio. Aquí la información. La Fiscalía General del Estado ejecutó 7 allanamientos en la provincia de Guayas en el marco de las investigaciones que se realizan por la compra de bolsas para embalar cadáveres con un posible sobreprecio. La adquisición la habría hecho el Hospital Los Ceibos en Guayaquil. Justamente para investigar de primera mano y en el sitio de los hechos lo que está ocurriendo con este proceso de adquisiciones de fundas para muertos. Las fundas se habrían vendido a un valor de $148.50 cada una y se solicitaron 4.000 unidades. El presidente de la República, Lenín Moreno, se pronunció ante esta supuesta irregularidad. No vamos a permitir actos de corrupción, caiga quien caiga. Exijo todo el peso de la justicia para quienes roban dineros públicos en compras de insumos médicos y, más grave aún, aprovechándose del dolor ajeno en la emergencia. El presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guatted, publicó fotografías de las fundas en su cuenta de Twitter y señaló: Estas son las fundas para fallecidos. Son totalmente de construcción artesanal y definitivamente muy difícil que su costo sea de $148. No se va a aceptar que en los hospitales jueguen con la salud y el dinero del IES y los ecuatorianos. Esto mientras en Quito, sobre las denuncias de supuesta corrupción en el Hospital Eugenio Espejo, denunciado por el exgerente de esa institución, el ministro de Salud señaló: el doctor Izquierdo es un personal, hace parte de un personal del Ministerio de Salud de libre remoción. Él no renunció. Fue removido de su cargo, esa es la primera cosa. Y la pregunta que es muy fácil de hacer es, ¿por qué si es que él vio que había inconsistencias, había problema, había algo que le olía mal en términos de las compras del Hospital Eugenio Espejo, por qué él no denunció? Denuncia una vez que es removido. Esto mientras la Contraloría General del Estado señala que se auditan 4 hospitales del país. Estos son Los Ceibos, Eugenio Espejo, Vaca Ortiz y Luis Dávila de Tulcán. Informó Valeria Navarro. Entre tanto, la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República, a través de su cuenta de Twitter, informó de nuevas alertas en sobreprecios de fundas para cadáveres, esta vez en el Hospital General Guasmo Sur del Ministerio de Salud Pública. El valor unitario de $145.26 con idéntico modus operandi. Se señala que se está interviniendo con un equipo de investigación y que se llegarán a estas mafias. En la publicación se adjunta el documento de un contrato en torno a esta denuncia. 5 de la mañana con 54 minutos, 5 con 54, ahí estamos. Se reportan 3.881 casos confirmados de COVID-19 en el Ecuador, mientras que los fallecimientos ascienden a 2.905, así lo dijo a conocer
la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo en su último informe. Este día ha arrancado ya una nueva fase que es Autoridades de gobierno por medio de una cadena nacional daban los detalles de las cifras respecto al tema COVID-19 en el país. Son más de 31.000 personas contagiadas, las cuales se han registrado durante los últimos días. 3.433 pacientes recuperados se han ratificado ya a través del Ministerio de Salud. 2.036 casos con alta hospitalaria y 6.261 casos con alta epidemiológica a través del 171. Hasta ahora se han tomado 80.171 muestras. De ellas también es importante conocer que 34.279 casos son descartados. Casos confirmados tenemos 31.881 casos. Hasta ahora, en el número de personas fallecidas confirmadas por COVID tenemos 1.569 casos y también 1.336 casos de fallecidos probables por COVID. Que los 221 cantones del Ecuador se mantienen en semáforo en rojo y que, según lo que expresen los alcaldes de cada ciudad, podría cambiar el color del mismo previo a un análisis respectivo. Autoridades de salud concluyeron con los muestreos de COVID-19 en las ciudades de Guayaquil, Quito y Babahoyo. En este último cantón se comprobó que entre 3 a 4 personas de cada 10 ya han desarrollado inmunidad al virus. Va a ser importante que 48 horas antes hagan un proceso de análisis a través de los COEs cantonales. Esa es la medida bajo la cual se tienen que tomar decisiones en el escenario cantonal. Ante esto, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos daba una fecha tentativa para que las actividades se restablezcan poco a poco, esto luego del análisis de los alcaldes. Algunos municipios están planteando como fecha tope entre el 10 y mediados del mes de mayo y otros han sostenido la medida hasta finales de este mes. Informó Julio César Saona. En Guayaquil, el COE cantonal dispuso la ejecución de controles más rigurosos en la transportación de la cadena alimenticia y el correcto uso de los salvoconductos por parte de los conductores. Por su parte, el Comando Zonal 8 realiza operativos permanentes para que se cumpla el distanciamiento social en espacios públicos de alta concurrencia. Por obvios motivos, Guayaquil ha decidido mantener el aislamiento. Y que las autoridades del COE cantonal intensifican las tareas de control, sobre todo en los vehículos. La mercadería que esté transportándose en este vehículo correspondan al RUC y a las actividades que la empresa en sí genera dentro de sus actividades. Y aunque aquí todavía no existen las condiciones para pasar a la siguiente fase del distanciamiento social, en el Comando Zonal 8 ya articulan la estrategia en las calles. La venta de comida está autorizada solamente a domicilio a través del transporte respectivo. Hay que recordar que todavía nos mantenemos en el semáforo en rojo. El hecho de que haya el distanciamiento, o sea, no quiere decir tampoco que todo el mundo pueda salir y romper la norma. Todos tenemos que apoyar y la mejor manera es optimizar que salgan solo las personas necesarias. Otro factor observado en detalle por parte de cada una de las autoridades de esta instancia cantonal es el uso del salvoconducto para que nadie se pase de listo o de agache. Tendrán que ser ellas mismas. En caso que encontremos alguna variedad, el vehículo va detenido. En torno al número de acompañantes. El número de acompañantes o las personas que están autorizadas solamente pueden estar. Informó Jorge Escobar. 5 de la mañana con 54 minutos, 54 a 59, 5 con 59 minutos. Y otra provincia que se mantiene con semáforo en rojo es Santo Domingo de los Áchilas. En el Cantón La Concordia esta medida durará 2 semanas. Veamos.
Los dos cantones de la provincia Sáchila mantienen el semáforo en rojo ante la pandemia de COVID-19, con la diferencia que en Santo Domingo esta medida se tomó para una semana, mientras que en la Concordia lo harán por 2. La decisión del COE fue mantenernos en rojo, al igual que el Cantón Santo Domingo, con la diferencia de que en la Concordia será hasta el 17 de mayo. Uno de los sectores que entró en funcionamiento desde este 4 de mayo es el de los taxistas. Máximo 2 pasajeros en la parte de atrás. Adelante va solo el señor conductor y van a estar los taxis equipados con una división de algún material que aísle entre la parte de adelante y la parte de atrás. Y tendrán que tener el gel y el alcohol para los pasajeros y para el señor conductor. Y cada 3 horas tiene que ser desinfectado ese vehículo. Sin embargo, en la Concordia esto es analizado aún. Se extiende el servicio a domicilio hasta las 10 de la noche. Lo correspondiente a los taxis aún está por analizarse acá en la Concordia, porque como tú puedes saber que el medio de transporte aquí en la Concordia son las mototaxis. Hasta el momento se han confirmado 313 casos de COVID en la provincia. Sin embargo, la falta de pruebas hace que las autoridades teman la existencia de muchos más contagiados. No se ha hecho las muestras por parte del Ministerio de Salud para poder tener un diagnóstico claro de lo que tenemos el número de infectados. Los datos que nos dan oficialmente dicen que en 1000 pruebas tomadas, más o menos, tenemos un promedio de 300 personas confirmadas. Más aún, cuando las casas de salud han sobrepasado su capacidad de atención. No hay capacidad para responder. El rato que se enferme nuestra población, no tiene dónde. Hay situaciones críticas. Mientras tanto, se siguen adoptando medidas de bioseguridad, especialmente en los lugares de gran afluencia de personas. Se está trabajando con el tema de fumigación, sanitización en los espacios públicos, en los barrios, en los lugares donde hay más incidencia de estos casos de coronavirus. En ambos cantones, los gobiernos municipales continúan entregando raciones alimenticias y piden a la población evitar salir de casa. Desde la provincia Sáchila informó Gisela Moreira Lor. 6 de la mañana con 2 minutos, continuamos con el despertar de la noticia junto a Mayra Montaño, la bombón. La queremos mucho, Mayrita. Yo también los quiero. Gracias. Hola. Ahora les contamos que en Chimborazo aumentan a 220 los casos de COVID-19 y el número de personas fallecidas por este virus asciende a 54. Esa provincia inició la etapa de distanciamiento social con semáforo en rojo. El gremio del taxismo se prepara para trabajar de 5 a 22 horas una vez por semana, con todas las medidas de seguridad. Riobamba y la provincia de Chimborazo inició con semáforo en rojo en esta nueva etapa del aislamiento al distanciamiento social, pero las restricciones se mantienen. No quieren confiarse ante el inminente peligro del contagio. Vivimos una situación muy difícil, necesitamos de la prevención del cuidado individual que finalmente se traduce en el cuidado colectivo. Cerca de 30 cooperativas de taxis se unieron a una campaña para evitar el contagio del COVID, separando los ambientes de sus unidades, como medidas de asepsia que garantice la movilidad segura de los usuarios y conductores. Principalmente claro, evitar el contagio, con todas las medidas de seguridad como lo están viendo acá, con la lámina de plástico, con gel, con alcohol. Los taxistas podrán trabajar de 5 de la mañana hasta las 22 horas una vez por semana, esto dependiendo del número de su placa. Y de 14 a 22 para aquellas personas o profesionales de la salud, militares, policías, servidores públicos que nos encontramos atendiendo esta emergencia. Se ha presentado al COE nacional para que analicen la propuesta de la Federación de Taxis del Ecuador para que el servicio de taxi sea desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, un día por semana. Por otro lado, los mercados están siendo abastecidos sin problemas. La movilidad del transporte pesado ha sido garantizado por la Agencia Nacional de Tránsito. Ya después de haber pasado tantos días de la emergencia, se ha garantizado que en los lugares ecuatorianos exista todo tipo de abastecimiento. En los centros de comercio de gran magnitud también exista todo tipo de abastecimiento y que los mercados estén trabajando de una forma acercada a lo normal.
Al momento, más de 616 vehículos han sido retenidos por mal uso del salvoconducto. Mientras tanto, se registran 220 casos positivos y 54 fallecidos por COVID-19 en Chimborazo. Informó Darwin Altamirano. 6 de la mañana con 4 minutos, 6 de la mañana con 4 minutos y nos vamos a Santa Elena. El municipio de Santa Elena intensifica sus acciones de lucha contra el COVID-19 para evitar el incremento de contagios. Enseguida les contamos los detalles. En la provincia de Santa Elena se intensifican las acciones para evitar que el COVID-19 se extienda. Por ello, varias son las actividades que se llevan a cabo. En la capital de la provincia, Santa Elena, implementaron las pruebas rápidas en distintos sectores. La idea es estar prevenidos y tomar las precauciones necesarias. Además de que incrementamos la cantidad de brigadas médicas para atender no solamente a 150 personas, sino que nuestra idea era atender entre 700, 800 personas diariamente. Decidimos inyectar más recursos en el municipio para fortalecer estas brigadas médicas. Brigadas médicas se dispersaron en distintos puntos de la provincia. Se realizó el análisis y con los resultados se tomaban las medidas necesarias. En total, se atendieron a casi 2.000 personas. Se han atendido a las poblaciones de Montañita, Allangue, San Pablo, Palmar, varios barrios de Santa Elena, Valdivia, barrios como Galápagos, barrios como Alberto Spencer, el sector de la comuna Barcelona, Río Verde, San Vicente, Cadiate, Prosperidad, barrios como Francisco Pizarro, Carlos Rubira, que fueron atendidos. Y ahí, en promedio, tenemos un total de 1.950 atenciones médicas. El COE cantonal determinó que el semáforo aún se mantendrá en rojo y dependiendo de cómo se desarrollen los procesos de prevención, cambiaría de color, pero a futuro. 1.950 atenciones médicas. ¿A quiénes atendieron? Especialmente a los adultos mayores, a las personas que tenían alguna afección respiratoria, a las personas que tenían algún tipo de sintomatología relacionada con el COVID-19. A todas esas 1.950 personas se les entregaron medicinas. Informó Julio César Saona. Y presten atención a la siguiente nota. Un paciente que era tratado por coronavirus escapó del hospital Vicente Corral Moscoso en Cuenca, provincia de Azuay. El hombre fue reconocido en vía pública por enfermeras, quienes dieron aviso inmediatamente a las autoridades. El ciudadano se negó a ser llevado nuevamente al centro hospitalario. La presencia de un ciudadano vestido con una bata de hospital causó preocupación en los vecinos del barrio Las Herrerías de la ciudad de Cuenca. Felizmente, 2 enfermeras del hospital Vicente Corral pasaron por el lugar y reconocieron al individuo. Pudimos reconocer al paciente que estaba con la bata del hospital y como trabajamos en el área de COVID, entonces reconocíamos que era un paciente que estaba en el área de aislamiento. Y enseguida se dio a conocer al ECU y también a la policía. Las enfermeras expresaron que el paciente estaba siendo tratado de coronavirus. Es de un COVID positivo y estaba con tratamiento por 15 días. Una vez conocido el caso y luego de 1 hora y media de espera, llegó al lugar una ambulancia y la policía. Esta última aisló el sitio para evitar el paso de personas y vehículos. La negativa del paciente de regresar al centro hospitalario llevó inclusive a desarrollar un comité de crisis para resolver este inconveniente. Tuvimos que conformar un comité de crisis aquí en el lugar para tomar las mejores decisiones. Hubo la necesidad de traer a familiares del hombre de 57 años para convencerlo que suba a la ambulancia. Diálogo de media hora que permitió lograr que el paciente que amenazaba con un palo a quienes se acercaban aceptara el traslado. El señor se encontraba un poquito alterado, pero vuelvo y repito, llegando a la verbalización entre los médicos, Policía Nacional y un familiar que vino, lógicamente llegó a tener buen fin esta situación. Luego de solucionado el problema, la prefectura de Azuay inmediatamente procedió a la desinfección del lugar, de todo el barrio y del personal que trató esta emergencia. Y venir inmediatamente para la protección de la salud de nuestros hermanos de Cuenca, que quisiéramos que no se apague una sola luz. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. 6 de la mañana con 9 minutos, 6:09. Miren los casos que nos toca vivir y observar. Un hermano ecuatoriano que de pronto pienso que estará con los efectos de esta psicosis que estamos viviendo, de esta crisis. No muchos tenemos la capacidad de soportar. Yo sé que
principalmente el encierro, la gente que está bajo un encierro, no de una semana ni de 15 días, ya tenemos más de un mes, la gente cuenta los días, y hay personas que no tienen esa capacidad de recetar o recibir estas ordenanzas, estas leyes, quédate en casa, no salgas, no vayas allá, no vayas para acá. Eso llega a colapsar en cierta forma nuestro temperamento y conlleva esto. En este caso el paciente ha estado en un hospital y peligrosamente ya contagiado del COVID-19. Podría ser, él es una bomba de tiempo, en potencia. Si alguien se le arrimaba, él lo abrazaba o qué sé yo, como la gente en forma bromista dice, te doy un beso con coronavirus y te fregaste también. Mayrita, aquí salta la pregunta, ¿están preparadas las autoridades de socorro para intervenir en este tipo de procedimientos? Por ejemplo, ¿cuentan con los insumos necesarios, con la experticia, con la experiencia? ¿Cuentan con un protocolo? ¿Por qué? Porque el hombre estaba siendo tratado por COVID-19 y como bien dice usted, existe ese riesgo de contagio. Claro. Ahí vemos a los policías que se le acercan, no se le acercan. Que cada quien cuida su vida, pues mi bonito. Es un tema bastante delicado. El señor puede decir ahí... Prácticamente es un potente contagio de este virus que sabemos que solamente con un estornudo ya pues prácticamente también te mete en la misma película. Y los policías están haciendo su trabajo, pero ellos fueron preparados para otro trabajo. Por supuesto. Y ahora están pues prácticamente metidos en esto porque, caramba, a falta de personas capacitadas para esto, la policía es la más allegada. Pues. Y está con un garrote. Un garrote, que se acerca le da palo. Y ahí no asusta el palo, sino que asusta el contagio. O sea, por dos frentes, ¿no? Claro, el garrotazo se te puede pasar, un dolor se te pasa. Depende de dónde te pegue el garrotazo. Ahí está. Pero si te da y te coge, te aprieta, te sopla la oreja, como dice el otro, te fregaste. El garrotazo te unta un poco te pones hielo y se te pasa. El dolor pasa, pero ya este virus pues ya es otra cosa. Yo pienso que las personas que estén en un centro hospitalario, cualquier centro que sea, público o particular, deben de estar conscientes de que estamos viviendo una emergencia y hay que colaborar. Mira, ¿y cuántos militares, cuántos policías, cuántos personal de medicina se movilizó? Después tuvieron que hasta fumigar todo el área. Se movilizó toda esta gente que debería estar haciendo otras cosas. Se mueve herramientas, se mueve elementos policiales del Estado para atender un llamado a este señor que obviamente era un peligro, porque si él se habría de ambular, ¿se imaginan que el señor vaya? Ahí te lo sacó porque andaba con la bata de hospital. Y si va como en las películas, encuentran ropa en algún lugar, van pasando, se pone la camisa, se pone el pantalón, ¿se han visto las películas? Claro. Y llega a un mercado donde está el contagio pero a flor de piel. Bueno, y eso pasa, dicen las autoridades. En Quito hay un gran porcentaje de personas contagiadas que salen a las calles. Mayrita, sin contradecirla y tampoco sin justificar al señor. Pero cuando uno está internado, yo he estado internado por más de una semana, entra ese proceso de ansiedad, que uno quiere escapar, uno quiere salir corriendo. Y fue lo que probablemente le ocurrió al señor. No habla de la nota si de repente tenía problemas mentales, no. Es la ansiedad, la desesperación, se deprimen, te asustas y lo que quieres hacer es irte a tu casa. Te vuelves loco, sí, la ansiedad te paniquea. Yo hace 10 años... Me paniquea y quiero salir corriendo. Yo hace 10 años me estaba escapando de un hospital porque... Caramba, me dio dengue, casi me muero. Yo tenía una semana. Que venía de Lorenzo Ponce. Yo salía con mi suero corriendo, ¿serio? Con esa pinta, No, salía con mi suero. Ah, ¿con su suero? Porque yo no aguantaba estar ahí. Mucha película, venía con el suero corriendo. No, es que falleció un paciente, me acuerdo. Yo me asusté tanto que quise irme a mi casa. Con el suero. Pues. Y en la puerta de los guardias, ahí te quedas. Así hay algunos que dicen, yo quiero salir, porque cogen ese pánico. No, a mí se me había bajado la presión por los medicamentos. ¿Y te dio por correr? Por supuesto, me desesperé, y es lo que suele pasar. Y cuando tú ves que el de al lado amanece muerto. Eso fue lo que pasó, claro. Amanece y el vecino que conversaba, oye. No, pues, está cerquita, la huesuda anda rondando por aquí. ¿Cómo? A mí no me vas a coger aquí en la cama, me la saco. El que huye vive. El que huye vive, huye por tu vida. El hombre que se está huyendo. ¿Dónde va? No, aquí estaba la huesuda, se llevó al de al lado
Y ya hoy día me toca a mí, pues. Y antes de que me toque, me la saco. Me la adelanto. Y si llega la hueso y te dice, o te vas conmigo ahorita, o esperas hasta mañana. No, me voy. Las cosas que pasan, ¿no? Sí. Bueno, algo, es decir, sabemos perfectamente que estamos viviendo momentos duros, pero la gente también necesita una terapia, necesita respirar. No solamente las noticias, vamos a decir, en las cosas duras. Somos seres humanos y estamos viviendo, como decimos, decir, no te mata el coronavirus, te mata la tensión, te mata el pánico. Sientes que en el momento tu organismo y tu vía respiratoria colapsan, se te corta la respiración y sientes que te ahogas, sientes que te están ahorcando. ¿Por qué? Porque el cuerpo te manda la factura, te manda la reacción, ya no das más, ya no das más. Y hay muchos de los casos que no murieron con coronavirus, pero sí murieron con ese ataque de pánico y esa falta de respiración, esa falta, tus pulmones, sientes que se te crece el pecho, dices, no puedo respirar, pero estás respirando, no puedo, ya no depende de uno, es el organismo que te pasa eso. Yo he visto a algunos amigos buscando oxígeno, buscando respiración. Aquí un compañero aquí del canal, que no quiero decir el nombre, pero es un grandote, y lo voy a decir como mi amigo que es. Me conmoví tanto porque empezó a llorar y me dice, licenciada, no doy más. Es el compañero que lo tengo aquí frente a Chiquilín, a Eder Cuello. Me llama, yo estaba comiendo. ¿Qué pasó, Chiquilín? Yo lo veía que un hombre fuerte. Licenciada, no aguanto más. He ido a los hospitales y no me atienden. Ayúdeme. ¿Y qué hago, Chiquilín? No puedo respirar. ¿Era así o no, Chiquilín? Era así. La gente de pronto piensa que estoy mintiendo, de pronto que yo me invento películas. Es la ansiedad. ¿Y qué hago? Él en su casa y yo acá. Tuve que empezar por teléfono. Trata de respirar, tranquilízate, siéntate, piensa bien, piensa en algo bonito, tranquilízate y ándate a tal lugar. Empecé a llamar a mis contactos por ahí, me dijo, no, doctor, ayúdeme, por favor. Tengo a mi compañero que está así con este cuadro así. Bombón, envíamelo inmediatamente. Fuiste, Chiquilín, fue. Y ya después, cuando ya ya estoy bien, que me dieron que... Porque ahí la gente se asusta. Es el COVID, se está muriendo el COVID, todo el mundo se le ha lesionado. Está agonizando con COVID-19, es que la gente también es alarmista. Y de pronto muchos lo miraban como con asco, dice, no, él se cayó, no, ni te la rimes. Pero gracias a Dios se levantó. Pero no fue por COVID-19, pero fue por la ansiedad. Sus pulmones colapsaron. Y ahora lo tenemos aquí recuperado a Chiquilín. Gracias a Dios, gracias a los angelitos que nos ayudaron a servir. Y como le pasó a Chiquilín, mucha gente en este momento está ansioso. Hay unos que me contaban, ¿sabe qué, Bombón? Yo ya no veo ni noticias porque veo noticias y me desespero. Y no voy a tirarme flores, no necesito tirarme flores, pero la veo a usted y me alegro. Me alegro. Y eso me ayuda a seguir aquí parada. Enviándoles, sí, que si los temas son fuertes, pero yo trato de adorarlos, trato de alivianar el problema. Yo también tengo problemas. Yo ya me compré mi tanquecito de oxígeno. Por Dios que lo tengo ahí compradito ahí. Y ya le he dicho a mi familia, cuando ustedes me vean que yo empiece, porque yo soy hipertensa, cuando empiece ya a dar muestra, póngame mi oxígeno y yo veré cómo es. Pero eso sí, si yo empiezo a presentar problemas de contagio de COVID, me aíslan. Aíslenme y no quiero que nadie me visite, que nadie me vea. Me voy yo sola, pero mi familia quiero que se mantenga aparte. Así es. Esta muestra hace uno porque quiere a su familia. Y no quisiera que llegue ese momento porque va a ser duro. Pero todos somos propensos a contagiarnos. Todos. 6 de la mañana con 18 minutos, 6 con 18. Y el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, informó que hasta el momento esa cartera de Estado tiene contabilizados 43 defunciones de funcionarios de salud por este tema de COVID-19. Veamos. Con corte al 30 de abril, el Ministerio de Salud Pública emitió un boletín en el que detallaba las cifras del personal médico contagiado y fallecido. De acuerdo al informe, entre todas las instituciones
como el Ministerio de Salud, el IES, ISFA, Solca y también privados, sumaban 900 los fallecidos y 1.453 las muertes probables por la enfermedad. Curiosamente, estos números eran exactamente los mismos a los que entregó el COE Nacional ese día. Entonces, surgió la duda de que si todos los muertos contabilizados por la pandemia corresponden al personal médico. Algo que fue negado por el ministro Ceballos. Aclaró que el registro de decesos que tiene el ministerio no se compara a las cifras dadas. De que corresponde al 30 de abril, en la cual nosotros tenemos desafortunadamente 43 casos de fallecimiento. El número que había que cotejar, el número que usted me dice, me parece demasiado alto. Ceballos detalló que de los 43 fallecidos, 24 corresponden a médicos y enfermeras, 10 al personal general de salud y 9 a personal administrativo. El error en la información quedó en evidencia, pero en todo caso, el ministro resaltó que por ahora se mantienen enfocados en cuidar al personal médico, para lo cual tienen una reserva de insumos para los 2 meses siguientes. Obviamente, esto va a cambiar de ciudad a ciudad y de sitio a sitio, porque si es que yo tengo un equipo médico que está atendiendo pacientes con COVID, va a tener necesidad de un reciclaje o de una demanda mayor de N95 que un centro que no utiliza que no ve ese tipo de pacientes. Respecto a la situación sobre la COVID en el país, reiteró que la situación parecería estabilizarse. Eso lo demostraría lo que ocurre en Guayaquil, epicentro de la pandemia. La cantidad de fallecidos en Guayaquil se ha estabilizado, por ejemplo. La cantidad de demandas por llamadas del 171, las emergencias también han disminuido, continúan disminuyendo. Informó Carolina Basante. Decenas de familias acudieron al laboratorio de criminalística en Guayaquil para reconocer los más de 100 cadáveres que aún no han sido identificados. Entre tanto, el concejal Héctor Vanegas asegura que este proceso de identificación podría durar varios meses. Se enteraron del proceso de identificación de los 131 cadáveres que permanecían en contenedores, por lo que se acercaron al laboratorio de criminalística para obtener respuestas de sus fallecidos. Conversamos con 4 de las decenas de personas que se concentraron en el sitio. Todos ellos perdieron a un familiar hace más de un mes, unos en sus viviendas y otros en hospitales, pero ninguno encuentra aún el cuerpo. Mi papá falleció el 28 de marzo. Estuvo 3 días afuera de mi casa, pero los de medicina legal no se tomaron la molestia de poner a mi papá en la funda que debería de haber puesto, sino que nos pidieron una colcha, lo amarraron y lo llevaron. Pero recién antes de ayer me llamaron a pedirme los datos de mi padre, si padre tiene una cicatriz para reconocer el cuerpo, porque dice que hay bastantes cuerpos que han trasladado de otro lado, aquí que no nos reconocen. Lo que hemos vivido, yo no se lo deseo a nadie, porque esto ha sido una cruz tan grande que uno lleva. No es posible que mi papá ya vaya más de un mes y no pueda ser enterrado, sigue en un contenedor. Eso es inhumano ya. Debido al alto grado de descomposición de los cuerpos, la Fiscalía dispuso poner en marcha un protocolo antropológico en el que se realizarían pruebas de ADN y detección de huellas dactilares para conocer cuántos cadáveres han sido identificados durante este fin de semana y lo que va de este lunes. Buscamos una versión del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Las denuncias de varios funcionarios y de la misma Fiscalía por el mal manejo de cadáveres se suman a los reclamos del concejal de Guayaquil, Héctor Vanegas. Dice que la identificación a estas alturas sería complicado. Los cuerpos están completamente descompuestos. De los 133, solo se ha podido sacar las huellas dactilares de los 10 dedos de 48 cuerpos. El resto, 85 aproximadamente, ya no es posible. Y asegura que irán más allá. Nosotros, independiente de estas acciones, vamos también a hacer que se investigue por qué no fueron atendidos mientras estaban vivos en los hospitales y esta falta de atención provocó su muerte. Entre los deudos se habla ya de demandas contra el Estado por daño moral. Informó Jorge Salazar. 6 de la mañana con 23 minutos, 6 con 23. Y alrededor del 50% de los habitantes de Galápagos que pretendían volver a sus hogares
tras permanecer 40 días en Ecuador continental, no pudieron embarcarse en el primer vuelo tras presentar COVID-19. Aquí la información. El primer vuelo que despegó de Ecuador continental hacia las Islas Galápagos para el retorno de los habitantes no cumplió la expectativa esperada. El viaje pretendía trasladar a 114 pasajeros, pero tan solo pudieron viajar 62 residentes de la isla San Cristóbal. Esto debido a que el resto de personas dio positivo o tuvieron un resultado indeterminado a las pruebas de COVID-19. Hay personas que no han podido viajar esta vez y es importante saber que si no lo han hecho es porque el resultado de sus exámenes efectivamente no lo han permitido. Los viajeros tuvieron que pasar por varias pruebas de seguridad. Sin embargo, en redes sociales circularon algunas inconformidades por parte de los habitantes. Cosas que tenemos que mejorar, sin lugar a dudas. Hay mucho trabajo todavía que se tiene que ir verificando y mejorando en el proceso de retorno. Quienes pudieron regresar contaron su experiencia. A Dios, me siento muy bien y feliz de estar en mi isla. Da gracias a Dios porque estamos sanos. Sin embargo, más de 2.500 galapagueños se encuentran en Ecuador continental a la espera de poder volver pronto a sus hogares, previo a que los recursos económicos se agotan, informó Valeria Navarro. Regresamos al puerto principal para contarles que algunas paradas de la Metrovía en Guayaquil se vieron copadas de personas que buscaban un articulado para poder viajar. Hubo extensas columnas de gente luego de que se haya dispuesto viajar solos sentados dentro de las unidades. Debieron pasar minutos a la espera de poder ingresar hasta la parada del Parque California en la vía Guayaquil-Daule. Pero hoy día hemos hecho columna de 3 cuadras, señor, 3 cuadras. La cola ha sido pequeña, pero ahorita está inmensa. Aquí estamos saliendo siquiera a las 10, 10:30, 10. Miembros de la Policía Nacional debieron sumarse a la tarea de mantener el control en la columna humana. Han hecho unos espacios, unas líneas marcadas ya para poder distanciar a 2 metros uno del otro. Esto hace que haya largas colas, pero se está cumpliendo este momento con la presencia policial también. Hasta la autoridad principal de la ciudad debió acudir al sitio para continuar insistiendo en la información que ya se ha hecho pública en reiteradas ocasiones. Nosotros estamos en rojo, señoras, y todavía vamos a permanecer en rojo. Desde este lunes, el servicio de la Metrovía empezó a recibir pasajeros solo sentados. Para ello, debieron incrementar la flota de vehículos circulando en la ruta. Solamente en la troncal tenemos 50 buses, en la ciudad tenemos alrededor de 150, están dando el servicio suficiente para que la avenida pueda ser transportada. Entran exclusivamente las personas que van a ocupar el bus, es decir, 35 personas, no entran más. Cerca del mediodía la situación retornó a la calma, desapareció la enorme columna. De su parte, el titular de la Autoridad de Tránsito Municipal detalló que existen propuestas para evitar que todos salgan a la misma hora, en busca de llegar hasta sus lugares de trabajo. Lo que habíamos hablado con usted y con el vicealcalde de llegar a bandas de horarios de entrada del sector industrial y comercial de 7, 8 y 9 de la mañana. Tenemos que ser más estrictos con la medida de seguridad. Si no, vamos a desperdiciar los 50 días que hemos estado en cuarentena. Informó José Morales. 6 de la mañana con 28 minutos, 6 con 28, 6 con 28. Y varios presuntos delincuentes fueron detenidos por la policía en el norte y sur de Quito. Uno de ellos tenía boleta de captura por supuesta violación y otros robaban a bordo de una motocicleta. Vecinos de San Juan de Calderón notificaron de la presencia de una motocicleta con 2 sujetos a bordo que supuestamente andaban robando a los transeúntes. La policía fue advertida del hecho y las unidades que patrullaban la zona estaban atentas. Apareció el vehículo y eran los descritos por la comunidad. Entonces empezó la persecución. Al ver la presencia policial, comenzaron en la persecución. Los sospechosos, un colombiano y el otro ecuatoriano, este último menor de edad. El extranjero intentó amedrentar a los policías, amenazando con un arma de fuego. Decomisó un arma de fuego tipo pistola
con 10 cartuchos por percutir, una alimentadora, un arma blanca y una motocicleta Tundra 250 de cilindraje. Mientras en el sector de Quitumbe fue detenido un ciudadano de 42 años de edad. El hombre se paseaba el domingo en horas de la tarde, día que no se puede circular, en carro reportado como robado. El perjudicado ha formalizado la denuncia ante la Fiscalía y esta denuncia está debidamente sentada. Esta denuncia entonces se sube al sistema y el sistema inmediatamente reporta esta alerta. Pero no era todo. Al ingresar en el sistema policial sus datos, apareció que tenía una boleta de captura vigente emitida por un juzgado de la provincia de Orellana. Estaba acusado de un presunto delito de carácter sexual. Tiene efectivamente una boleta por presunta violación. El personal policial ha hecho todos los trámites para el traslado del ciudadano para allá. Conforme pasan los días, al parecer a los que caminan al margen de la ley se les pasó el susto del coronavirus y antes que llegue el toque de queda salen en busca de su cuota diaria. En Quito informó Iván Casamen. Nos vamos a la provincia de Los Ríos, donde la policía ha logrado detener a varios ciudadanos por el cometimiento de actos ilícitos. Asimismo, controlaron un intento de amotinamiento en el Centro de Privación de Libertad de Babahoyo. Los agentes realizan además controles de circulación. Varios privados de libertad en Babahoyo protagonizaron una riña con cuchillos, mientras en el patio el resto de PPLs intentaron realizar un amotinamiento, presuntamente para fugarse. Son alrededor de 260 PPLs quienes se encuentran confinados en un centro con capacidad para máximo 160 personas. La oportuna intervención de la Policía Nacional permitió que se restablezca inmediatamente el control del orden público y de esta manera se continuó con estos servicios. La situación fue controlada por la policía, que también logró detener en Quinsaloma a un hombre de 21 años que en horario del toque de queda trasladaba en una moto 67 billetes de $10 falsificados. Tenemos 6 detenidos por robo a personas, por robo a domicilios y por robo a vehículos. Han sido 6 ciudadanos que han sido detenidos. Tenemos un vehículo recuperado que había sido anteriormente denunciado que ha sido robado. Tenemos 7 armas de fuego decomisadas. Así continúa la policía su lucha contra la delincuencia, mientras también controlan la circulación y afluencia de ciudadanos en las calles, que este lunes se vio más que otros días. Que han sido sancionados 44 ciudadanos por irrespetar el toque de queda. Tenemos vehículos retenidos 12, tenemos motos retenidas 2. Buscan hacer conciencia entre quienes se concentran en los exteriores de sus casas o van a las canchas cercanas para hacer deportes. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. 6 de la mañana con 32 minutos, 6 con 32 minutos. Hoy martes, póngase 11 y volvemos a Guayaquil, donde las papas queman. Pese a que el semáforo rojo sigue en Guayaquil, este lunes se clausuraron varios locales donde sus propietarios no respetaron la medida establecida por el COE Nacional. Carlos Julio Gurumendi participó en el operativo efectuado por la Dirección de Justicia y Vigilancia de la Municipalidad y agentes de tránsito y la Policía Nacional. Veamos. El sitio escogido para este operativo fue el conocido como el Mercado de las Cuatro Manzanas, ya que en sus alrededores se instalan varios comerciantes informales a vender sus productos y respetando así las normas establecidas por el COE Nacional. Y lo único que puede funcionar es la cadena alimenticia, esto es abastos, comisariatos, todo lo que tenga que ver con alimentos, medicina también. El resto de las actividades, como se ha anunciado, puede funcionar vía online, a domicilio, con las puertas cerradas. Por ejemplo, se procedió a clausurar este local donde se había colocado en los exteriores una mesa para vender cárnicos, sin el respectivo permiso. Baje la puerta. El operativo continuó en los alrededores de la calle Manabí, en pleno centro de Guayaquil, donde se decomisó productos que estaban vendiéndolos en la calle. Asimismo se clausuró locales donde sus propietarios, pese a conocer el color de semáforo que nos encontramos, no respetaron y procedieron a abrir sus negocios de manera normal. Fábricas de implementos para gimnasios, ¿verdad? Hemos visto también todo lo que es el área
de llantas usadas que están dando cabida a la vía pública. La policía judicial está investigando de dónde es esa procedencia. No están autorizados ellos, lo están haciendo de manera ilegal y clandestina. La sanción es la clausura inmediata, que se mantendrá hasta que las labores se puedan reanudar normalmente. En el sector de la bahía se retuvo una camioneta que permanecía estacionada, donde se ofrecían varios productos al público. Están en la vía pública. Este es el punto de entrega. Oye, y las fundas que están ahí. Todo eso. Las fundas se encuentran. La mercadería, es el punto de entrega. En el cual estamos realizando una verificación de todas aquellas personas, la irregularidad aquí en cada uno de los puntos más críticos de la ciudad de Guayaquil. Más de 20 vehículos del Departamento de Justicia y Vigilancia participaron en este control, donde se unieron motorizados de la Policía Nacional, agentes de tránsito y personal de la Policía Metropolitana. El fin es que se cumpla con la medida y que por ahora solo se proceda con el comercio a domicilio, informó Carlos Julio Gurumendi. Y agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal ejecutaron un nuevo operativo sobre el puente de la Unidad Nacional. Esto con el objetivo de controlar el ingreso de vehículos a Guayaquil. Luego de proceder con la división de carriles para optimizar el tránsito sobre el puente de la Unidad Nacional, los uniformados de la ATM controlan diariamente el paso por este sector de ingreso hacia el puerto principal, para constatar que la situación se mantenga dentro del orden establecido. Por las disposiciones del COE que se han emitido, pues nosotros consideramos de que va a aumentar un poco el flujo, porque el comercio se abre y lógicamente la entrega a domicilio eso origina pues que haya incremento de vehicular en la ciudad. Estas operaciones se cumplen de forma estricta en cada punto, tarea que obliga a la existencia de congestionamiento sobre el paso que une cantones como Turán, San Borondón y Guayaquil. En la ciudad de Guayaquil tenemos dentro de la ciudad de Guayaquil 19 controles fijos en varios puntos de la ciudad con personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y al ingreso de la ciudad tenemos 5 puntos. Aquí en el puente Nacional que usted ve, pues hemos dividido los carriles, están señalizados. Lo mismo estamos haciendo en el puente Rocafuerte, en el puente San Borondón, están señalizados, estamos señalizando los carriles para que haya orden al momento que ingresan a la ciudad. Para unos se trata de instantes incómodos que atravesar, pero se trata de una alternativa que procura evitar mayor contagio del COVID-19. No olvidemos a aquellos que perdieron la vida por este virus. Por eso esta molestia no se compara en nada con la situación que muchas familias han perdido en este momento a sus familiares queridos. Informó José Morales. 6 de la mañana con 41 minutos, 6 de la mañana con 41 minutos. Ponte 11, ojo al piojo. Levántate, cuerpo vago, pacharaco ocioso, que hoy es el día. Hoy es ese día esperado. No te me duermas en los laureles. Ponte 11, ahora, piqui tiembla, piqui tiembla. Vámonos a Venezuela. ¿Quieren irse conmigo a Venezuela? ¿Quién se quiere ir conmigo a Venezuela? ¿Quién se quiere ir? Sí, tú, si quiere ir, el chamo. El chamo. 6:42. El gobierno venezolano acusó de intento de invasión marítima a un grupo de mercenarios terroristas procedentes de Colombia. Las autoridades reportaron 8 fallecidos y 2 detenidos. Aquí la información. El intento de una incursión marítima de un grupo de mercenarios y terroristas entrenados en territorio colombiano bajo el financiamiento y el apoyo del gobierno de Estados Unidos y del gobierno actual de Colombia. Es la denuncia del presidente venezolano Nicolás Maduro sobre un frustrado intento de invasión por mar, responsabilizando directamente a ambos países, por lo que el gobierno activó las fuerzas militares para la búsqueda de los supuestos grupos irregulares. Fue abatido, fueron capturados y han declarado todos sus planes. Tenemos las pruebas, los testimonios, los videos. Pruebas que Maduro nunca las mostró. En ese marco, el jefe del Comando de las Fuerzas Armadas de Venezuela anunció que más de 25.000 militares se desplegarán en toda la nación para buscar posibles amenazas. Vamos a ejecutar operaciones de escudriñamiento a lo largo y ancho del territorio nacional, con énfasis también, desde oriente hacia occidente. Una vez capturados, los supuestos mercenarios que intentaban entrar a Venezuela
fueron aprehendidos por pescadores de la localidad del estado de Aragua y sus declaraciones fueron estas. ¿Dónde trabajan? ¿Qué hacen? ¿Qué son como ustedes? Ellos son intermediarios, como le dije al señor ahorita, que son de la jefe de seguridad del presidente de los Estados Unidos. ¿De Trump? A esto se suma que la Fiscalía venezolana acusó al presidente interino Juan Guaidó por la invasión de mercenarios. Sin embargo, Guaidó se deslindó de cualquier responsabilidad. El gobierno colombiano, por su parte, rechazó estas acusaciones y dijo que el supuesto incidente se constituyen en intentos por desviar la atención de los verdaderos problemas que vive el pueblo de Venezuela. En este intento de invasión, el gobierno del país suramericano informó sobre la muerte de 8 personas y 2 que resultaron detenidas en medio de la acción conjunta policial y militar. Venezuela se encuentra en medio de una compleja crisis económica y social que amenaza con agravarse con la pandemia, que hasta la fecha en la nación ha dejado 10 fallecidos y 347 contagiados. Informó Ismenia Solórzano. En el mundo entero se registran más de 3.500.000 nuevos casos de coronavirus. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro volvió a promover el desconfinamiento y criticó a los gobernadores por la destrucción de empleos. Ya no es novedad que el presidente brasileño Jair Bolsonaro reitere ante cientos de seguidores que ese país necesita levantar las medidas restrictivas lo más pronto posible. La destrucción de los empleos por parte de algunos gobernadores y alcaldes es irresponsable e inadmisible. Esto lo vamos a pagar muy caro en el futuro. Estas declaraciones se dan al mismo tiempo en que Bolsonaro sigue sin asumir su responsabilidad en torno a la pandemia que ya se expandió en todo el país y culpó a los mandatarios distritales por la crisis económica que afronta Brasil y la difícil situación que están viviendo miles de ciudadanos por la falta de recursos. Mientras esto sucede, los cementerios de la nación colapsan. A las afueras de Río de Janeiro se instaló un enorme panteón con estructuras verticales para apilar hasta 8 ataúdes con víctimas del coronavirus. Brasil, con más de 210 millones de habitantes, ya supera los 100.000 contagios a causa del virus, mientras que en México el ritmo de la enfermedad se mantiene en ascenso. El número de infectados llega a los 24.000 y los muertos suman los 2.154. El presidente Manuel López Obrador dijo que a partir de este lunes comenzará con aplicación de planes que reforzarán las acciones para enfrentar la pandemia. A decir del presidente mexicano, la capacidad hospitalaria aún no ha rebasado. Por su parte, el mandatario estadounidense se refirió a la situación que está atravesando México. Lamentablemente, México está experimentando grandes problemas de coronavirus ahora. California entiende esto. No quiere que la gente venga por la frontera sur. Clásico. Tienen mucha suerte de que yo sea su presidente. La frontera es muy estrecha y el muro se está construyendo rápidamente. México y Estados Unidos implementaron de manera conjunta un cierre temporal de la frontera al tránsito no esencial para atender la contingencia por coronavirus. La medida se extendió hasta finales de mayo. En el mundo se han registrado hasta el momento más de 3.500.000 casos del nuevo coronavirus, incluidas al menos 247.000 muertes. Informó Ismenia Solórzano. 6 de la mañana con 47 minutos. 6 con 47 minutos. Y líderes mundiales, organizaciones y bancos del mundo se comprometieron a invertir $8.000 millones para una investigación que lleve a una vacuna contra el coronavirus. Pero advirtieron que es el comienzo de un largo proceso para erradicar la enfermedad. El hecho fue anunciado en una videoconferencia auspiciada por la Unión Europea y en el evento fue notable la ausencia de Estados Unidos. Mientras que Europa de a poco vuelve a la actividad regular en sus calles y comercios, con el descenso de los contagios y fallecidos por COVID-19. En países como Italia, España y Alemania flexibilizaron las medidas de confinamiento para que sus ciudadanos puedan retomar sus actividades laborales. Más de 4,5 millones de italianos volvieron este lunes 4 de mayo a sus actividades diarias. Casi 2 meses de confinamiento en sus domicilios dieron resultado y las cifras de contagios se mantienen a la baja. Ahora de a poco vuelve la circulación normal en las ciudades, los controles sanitarios se mantienen y las autoridades instaron a la población a cumplir las medidas para evitar un nuevo brote. In transito
Los pasajeros deben ir al puesto de control de la policía para mostrar su itinerario, indicar dónde llevarán a cabo el confinamiento si al lugar. Luego deben someterse a la verificación obligatoria de temperatura y a una revisión rápida si el médico lo considera necesario. En Roma las familias nuevamente salieron a los parques y gritos y ruidos se escuchó por primera vez desde el pasado 11 de marzo. Cientos de ciudadanos aplaudieron desde sus ventanas y balcones en el inicio del día, en celebración a este regreso y en memoria a los cerca de 29.000 fallecidos que deja hasta la fecha la pandemia, en especial en la región de Lombardía, una de las más afectadas. Desde el gobierno han sido enfáticos en informar que si existiera un repunte de casos positivos, se volverá al confinamiento más estricto. En España se puso en marcha lo que catalogaron como la fase 0, que permite la reapertura de pequeños establecimientos comerciales. Alrededor de 15 millones de mascarillas fueron repartidas en estaciones del metro, tren y transporte público. La cifra de fallecidos diarios se mantiene en 164 y solo se han registrado 356 casos nuevos de contagio. Notificado 356 nuevos casos, lo que representa un incremento del 0,16% respecto a ayer. Esta es la cifra de nuevos casos más baja que observamos desde hace casi 2 meses. El pasado fin de semana, sitios recreacionales lucieron nuevamente con turistas y deportistas, quienes aprovecharon la disposición de permitir salir 1 hora al día a pasear o practicar deporte, con horarios separados para niños, adultos y ancianos. Panorama parecido es el que se vive en Bélgica, donde se reanudó el trabajo en oficinas. El uso de mascarillas se generalizó en calles, transporte y todo espacio público. En Reino Unido, Francia y Rusia la situación es diferente. Los dos primeros mantendrán las medidas de confinamiento 1 semana más, mientras que en Rusia un repunte de 10.000 nuevos casos en un solo día pone en alerta a las autoridades, quienes indicaron que dicho repunte es por el incremento de pruebas efectuadas. Informó Mauricio Sánchez. 6 de la mañana con 50 minutos, 6 de la mañana con 50 minutos. Y el desconfinamiento en Estados Unidos continúa. Más de 15 estados poco a poco intentan volver a sus actividades normales. Sin embargo, mientras el país avanza, el mandatario estadounidense Donald Trump estimó que habrá más de 100.000 muertos a causa del COVID-19. Son decenas de manifestantes en las afueras de Huntington Beach, en California, quienes protestan contra el cierre de playas. Si bien varios estados van levantando de a poco las medidas de confinamiento, en los últimos días las playas se llenaron de público sin respetar las medidas de distanciamiento motivados por la pandemia. Ahora Estados Unidos está terminando con el confinamiento, a pesar de que las muertes por la pandemia siguen aumentando en el país. En una cadena local, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que habrá hasta 100.000 muertos por el brote en el país. Vamos a perder entre 75.000, 80.000, 100.000 personas. Pues Estados Unidos no consigue aplanar la curva y, según expertos, podría alcanzar las 3.000 muertes diarias a principios de junio. Ahora el país norteamericano es el epicentro de la pandemia. Las muertes aumentan, 68.000 fallecidos, y en las calles el panorama es este. Y en plena desescalada de restricciones, la polémica entre Estados Unidos y China no cesa. El gobierno estadounidense continúa acusando al país asiático sobre la gestión en la pandemia, afirmando que tiene una enorme cantidad de pruebas, entre ellas la creación del virus en su país. Informó Ismenia Solórzano. El COVID-19 nos puso a prueba, haciéndonos reflexionar sobre las cosas importantes de la vida. ¿Cómo superaron el COVID-19? Mi oración permanente. Hablo de la esperanza que se siente. Creo que el secreto está en estar un paso adelante del COVID. Que tengan mucha fe, que tengan mucha fuerza. Historias llenas de esperanza y fe, contadas por sobrevivientes. De lunes a viernes, emisión estelar, de las 22 horas, por RTS. Tenemos exactamente 6 de la mañana con 58 minutos, 6 de la mañana con 58 minutos y continuamos aquí informando y obviamente pues ya mismo
se ingresa con nosotros en este equipo, en este nuevo noticiero, pues nuestra compañera, la licenciada Luisa Delgadillo, que la tenemos preparando motores en casita. Claro, está probando sonido, dejando las luces listas para empezar con la transmisión en vivo. Amables televidentes, gracias por su sintonía en el despertar de la noticia. Importante recordar, ayer muchos locales en la bahía estuvieron abiertos y lastimosamente fueron clausurados. Y no serán abiertos sino hasta que termine la emergencia sanitaria. Por favor, a respetar las normativas, las decisiones tomadas por parte de las autoridades, Mayrita. Y sobre todo hay un lineamiento y negocios exclusivamente que pueden abrir, como es la línea pues, de alimenticia. Y pues por ahí otros que yo digo, negocios que son importantes para que estén abasteciendo a la población, que de un momento a otro nos dejaron sin pensar ni saber qué hacer. Es verdad que nos cogieron contra la espada y la pared, nos cogieron en cero, en frío, en Mofri nos cogieron. Y pues a otro, en última instancia uno dice, ¿y dónde compro tal cosa? Por decir, ¿y dónde compro pestañas? Ya me quedé sin pestañas, tengo que salir con mis ojos sin pestañas ahí. Porque obviamente pues para la televisión hay que presentar otra imagen, aunque es la misma. Pero las cámaras no nos hacen mucho favor. Usted sabe, estas cámaras son HD, ¿no es cierto? Se te ve hasta la última arruga y entonces hay que estar cuidando productos. En coberturas me dicen, ¿usted es Jorge Salazar? Sí. ¿Por qué? Se lo ve más alto. Bueno, al principio, cuando iniciamos, en el apuro, en la corredera, no me puso a la niña, se olvidó, hasta yo me olvidé las pestañas. Y yo decía, algo raro veo, no leo bien. Sí, me puse ahora sí. Escucha el fondo. Se dice de mí. Y yo digo, uy, no me has puesto las pestañas. No le digan vete. Ponme las pestañas. Despedimos en este momento el despertar de la noticia.